Bien, Guille, ¿cómo estás? Bienvenido a la Patagonia. Es un gusto tenerte acá. Eh, Queríamos tener este diálogo para el Observatorio Petrolero Sur y comenzar un poco charlando porque generalmente en tiempos de crisis es como que el consenso extractivista tiene aún una fortaleza más en la narrativa. ¿Cómo estás viendo la situación a nivel nacional en relación al extractivismo? Bueno, por un lado, en términos de análisis de proyectos, hay un proceso de aceleración y expansión que no se ha detenido, ¿no? No solo proyectos que ya estaban, que logran expandirse, no sé, por ejemplo, la extracción de litio que sigue multiplicándose, o proyectos de megaminería, sino en los últimos años la aparición de proyectos, si se quiere, novedosos, por lo menos en su aprobación, dos de los cuales fueron muy impactantes. Una fue la aprobación del offshore, o por lo menos la profundización, ¿no? Después de lo de Tierra del Fuego, y después la aprobación del trío HB4, dos cosas muy emblemáticas para nuestro país, como el mar y el pan. Después una situación, yo no sé si sorpresiva, yo creo que esperable en gran medida, pero muy grosera, que es un desacople absoluto con las elecciones presidenciales. Se está discutiendo otra cosa muy diferente, por lo menos respecto a los grandes candidatos, los que tienen más chances, que hace que haya parecido invisibilizado los extractivismos, aún viniendo, por ejemplo, de un contexto de sequía histórica de nuestro país, que afectó directamente la producción, el ingreso de dólares. Aún eso no movió el registro. Y en tercera instancia, yo, digamos, como siempre, en general y aún en un contexto de mucha crudeza en las resistencias sociales, yo creo que hay un grado de movilización alta en términos ambientales. No sé si en función de lo que nos resultaría necesario para dar frente a alguna de estas cuestiones, pero bajo ningún punto de vista ninguna quietud, y de hecho gran parte de lo que se entiende como la resistencia socioambiental no ha dado el brazo a torcer en este contexto. Así que yo creo que son tres cosas que por lo menos en la cotidianeidad reconozco, veo, y en cada viaje que hago y cada acercamiento con las comunidades puedo detectar como significativas. Ahí tenemos en el contexto electoral actual, el candidato más votado es un negacionista ambiental. ¿Podés imaginar vos una situación siendo inclusive parte de ciencia y técnica, ¿no? Uno de los grandes sectores atacado hoy en la narrativa de campaña? ¿Sí puedo imaginar una victoria de este candidato? Sí, o cómo se va a transitar, cómo está preparada la sociedad argentina, teniendo en cuenta esto que decías, ¿no? Hay resistencias Sí, socioambientales. muy posiblemente una victoria de este candidato yo creo que daría un nivel de conflictividad rápidamente muy establecido. Me resulta difícil, como siempre, interpretar el electorado, qué vota, las comunidades. Yo creo que en el caso particular acá hay una especie, o por lo menos un porcentaje muy alto de, de una especie de canalización de un voto bronca, que me cuesta mucho pensar que están siguiendo efectivamente las ideas de este negacionista, digamos. No creo, no lo creo. Y después hay cosas que señala, que defiende, que yo creo que combina diferentes elementos. Por ejemplo, cuando hace alusión a que un río privatizado sería un río más cuidado, yo creo que hay varias cosas ahí planteadas. Creo que en gran medida los ríos en Argentina están privatizados, ¿no? Y las tierras están privatizadas, con lo cual creo que está diciendo algo que parece mucho más una profundización de algo existente. Y de vuelta, creo que mucho de lo que está planteando tiene más que ver con el terreno de marcar la cancha, que lo ha hecho. Digamos, ha logrado marcar la cancha, qué se discute, cómo se discute. Lo mismo, yo trabajo como investigador en CONICET, toda su provocación en torno a cerrar CONICET, que hasta me quedan dudas si él tiene la facultad de hacerlo, pero
es interesante, digamos, ha logrado tener que gran parte por ejemplo, de las cabezas visibles de CONICET le pongan delante ejemplos que él estaría de acuerdo que permanezcan, como el trigo HB4, baterías de litio, cosas que evidentemente para mí requieren una discusión más profunda. Creo que estamos en un momento bisagra en muchas de las cuestiones. Creo que estamos en un momento bisagra, inclusive para todos los que estamos vinculados con el tema energético, con el tema socioambiental, con la articulación con las comunidades en los territorios, con la lucha de los pueblos originarios. Creo que es un momento bisagra porque está quedando muy a carne viva lo que una parte del sector dirigencial promueve, y a mí me hace acordar muchísimo al libro de Jonathan Swift en los viajes de Gulliver, cuando imagino un mundo con la dirigencia va arriba de las nubes y abajo de las comunidades. Digo, más que nunca lo veo en ese desacople. ¿Cuánto cambiaría una victoria de este sujeto con otros actores? No lo sé, no lo sé. Yo creo que el desacople está dado, también la fragilidad. A mí hay un esquema general que me hace acordar mucho en algunas cosas del 2000, con otro nivel de degradación social y ambiental. Y quiero creer que las comunidades, más allá de lo que se termine votando en octubre, vamos a poder estar marcando mucho más nítidamente nuestra propia agenda para además revertir cuestiones que, digo, estamos hablando de una población con la mitad de las personas bajo la línea de la pobreza, digo, una situación que aún en nombre de eso me quedan dudas cuánto efectivamente van a poder avanzar aún cuando se lo propongan, ¿no? Vos pertenecés a Ciencia y Técnica Nacional, y ahí vemos no solo la importancia que tiene para la sociedad, sino también hemos visto cómo ha ido acompañando Ciencia y Técnica o el sistema científico argentino a los desarrollos extractivos. ITEC bueno, es un ejemplo de eso. ¿Qué se siente, digamos, estar ahí y ese nivel de contradicciones? Porque en muchos casos han servido de una gran facilidad en materia de investigar para bajar costos, investigar para que las multinacionales o las empresas extractivas tengan mejores rendimientos. Hago un par de salvedades antes de responder profundamente la pregunta. Por supuesto que, como siempre, el sistema científico y tecnológico, más de un país como Argentina, que es bastante masivo, por lo menos para lo que son los países de la región, tiene una enorme diversidad dentro. Eso es cierto, es importante marcarlo. Y también, en general, también una cuestión que me parece importante, yo desacoplaría por ahí lo que efectivamente se investiga como masa crítica y aquellas políticas institucionales que terminan moldeando políticas públicas. Yo creo que toda esa contradicción que efectivamente se observa dentro del ámbito científico y tecnológico en términos de investigaciones, no se observa en términos de políticas públicas, motorizadas desde las propias instituciones. No me refiero solo a CONICET, me refiero también a INTA, a CONEA, a INTI, a los ministerios. Dicho eso, en el marco de políticas públicas, efectivamente yo no reconozco un alineamiento absoluto con las políticas extractivas, absoluto. Ahí sí no veo esas contradicciones, no noto estas tensiones. Y aquellos y aquellas que somos críticas respecto a estos extractivismos caemos mucho más en un voluntarismo, tratando de poner algún lugar en nuestras voces críticas, articulando con comunidades, etc. En este sentido yo creo que triunfó la doctrina Barañao, o sea, tuvimos muchos años a un ministro como Lino Barañao, del cual muchos y muchas sabíamos perfectamente que era una persona que articulaba con corporaciones, que seguía ese lineamiento, que se le intentó dar a un perfil que los que lo conocíamos no entendíamos bien de dónde se ataba durante los gobiernos, creo que del 2007 al 2015, y que tampoco nos sorprendió después cuando continuaba con el gobierno de Mauricio Macri. En ese contexto, ¿por qué digo que triunfó Lino Barañao? Porque implican varias cuestiones. Uno, un alineamiento con el extractivismo, un direccionamiento claro de ciencia y tecnología con este fin. Otro, una idea de
construir al científico como una especie de pequeño empresario. Eso también triunfó. Tercero, un intento por seguir presionando hacia la reforma de planes de estudio para darle un carácter dirigido mucho más a las corporaciones. Yo me encuentro, por ejemplo, en estos meses tensionando con la propia facultad con la cual yo trabajo, de Exactas y Naturales de la Universidad de Buenos Aires, que está proponiendo una carrera de biotecnología y en el cual, por ejemplo, algunos de sus impulsores dicen sin ruborizarse, tenemos que invitar a las corporaciones para que nos digan el perfil de graduado, algo que no hubiera podido ser hace 20 años, 15 años. Digo, han logrado cambiar un imaginario en juego. Y en cuarto lugar, yo creo que estableciendo, ahí si se quiere, la confirmación del desprecio en este nivel, ¿no? En el nivel de las políticas públicas, hacia las comunidades y hacia las asambleas. Yo creo que ahí se genera algo que, y lo conecto con la pregunta anterior en torno a las declaraciones de este sujeto, la comunidad científica nos tenemos que hacer cargo. ¿A qué me refiero? Lino Barañao en algún momento decía, bueno, hay tanta diferencia entre un ecólogo y un ecologista como entre un enólogo y un borracho. Esa frase de Lino Barañao no solo establece la diferencia cualitativa entre un científico y un militante, sino que establece su desprecio hacia las comunidades que también caminábamos los territorios y que caminan los territorios en busca de igualdad social, justicia ambiental y social. Esa distancia y ese desprecio, las políticas públicas lo están multiplicando. El levantamiento de Jujuy es un ejemplo de eso. O sea, mientras tenés al pueblo de Jujuy levantándose diciendo que no a la apropiación de las tierras que viven hace miles de años las comunidades, en paralelo tenés a una persona como Salvarezza levantando las baterías de litio sin importar las consecuencias involucradas. Digo, esa distancia que también se observa con el offshore y las comunidades desde Mar del Plata hasta Tierra del Fuego diciendo que no, se observa con YPF litio en Catamarca, se observa con el trigo HB4, Universidad Nacional del Litoral y CONICET articulando con Bioceres, y mientras tanto un montón de comunidades vinculadas con la alimentación, con los pequeños campesinos, con otra forma de ocupar los territorios diciendo que no. Digo, un desacople que acá, y he sido criticado por algunos colegas cuando yo dije, bueno, este sujeto que merece nuestro repudio nos está provocando en torno a que la ciencia y la tecnología no sirve para nada. Nosotros salimos a responderle con ejemplos que a él le gustaría, pero nosotros tenemos que darnos la discusión hacia adentro. ¿Qué ciencia y qué tecnología tenemos y necesitamos? Y nos decían, no es momento de... Yo creo que es el momento ahora, porque realmente lo que siento es que hemos perdido la capacidad de marcar una agenda que nos acerque a una justicia social inventaria. ¿Cuál estamos? La sensación que tengo es cada vez más lejos. Entonces creo que, y para terminar de resumir, esta agenda extractivista, como planteabas, de ciencia y tecnología que plantea distancias con las comunidades, también tiene que ser revisada de la mano de nuestras propias necesidades y nuestra propia forma de hablar y escuchar a las comunidades en los territorios. Claro, sí, y tratar de ver cómo se produce una sinergia entre la producción científica y el conocimiento de los propios territorios, porque ahí también hay una falta de escucha, uno nota permanentemente y un descrédito a todo aquello que venga de gente que no esté dentro del mundo académico. Es como que la construcción de las políticas públicas se basan en ese lugar, ¿no? En ese conocimiento, en ese lugar que en su gran mayoría muchas veces no es libre o está colonizado. Digo. Tal cual. Mucho de la infraestructura que se tiene en las universidades públicas también son parte de los acuerdos que se hacen con las grandes corporaciones. No sé, Tal cual. o acá YPF te pagan los laboratorios, te pagan los posgrados, es decir, el nivel de inserción dentro de la construcción en el conocimiento es bastante fuerte.
Es bastante fuerte y además y aparece la pregunta, bueno, ¿a quién escucha cuando se escucha, no? O sea, estuvimos la semana pasada en Puerto Madryn, la presencia, la omnipresencia de Aluar en cada pasillo, en cada lugar, la incapacidad de dar una discusión frontal respecto a esto, la sensación de que se baja la voz cuando se habla de Aluar. Tenemos compañeros y compañeras que están trabajando con el caso Portahermanos en la ciudad de Córdoba, lo mismo, en este caso con el vínculo con la Universidad Nacional de Córdoba. Hace unos años yo daba clase de posgrado en la Universidad Nacional del Litoral, se acerca un compañero estudiante y dice, ustedes es la última vez que lo van a dar el curso, ya nos avisaron que por la posición de los transgénicos no pueden continuar. Digo, una sensación donde las corporaciones han logrado permear, en gran medida además, como planteas claramente, usando infraestructuras y recursos humanos formados desde los lugares públicos, porque eso no hay duda, digo. Encima de todo son corporaciones que simplemente saben apropiarse, saben hacer extractivismo de infraestructura y de recursos humanos también. Yo creo que hay un enorme desafío a la hora de trabajar la escucha. A mí esto me interpela también como profesor. ¿Qué estamos formando? ¿Qué tipo de académico estamos formando? Y además una aceleración que yo ya veo las grietas, pero que de vuelta no estamos pudiendo del todo reconocer y discutir, que es cada vez más los profesionales se forman imagen y semejanza de las corporaciones. Cada vez más aparece un discurso que antes lo veíamos en algunos pasillos, por ejemplo yo trabajé en Chile, en algunos pasillos de las universidades chilenas, que de golpe se vio formateado en algunas universidades privadas en Argentina, y de golpe aparece visible en las universidades nacionales. Y es realmente muy serio, muy grave, es muy triste, implica además un desconocimiento del propio origen de esas propias universidades nacionales, que nunca fueron, si se quiere, populares, pero que nunca fueron más impopulares como ahora, ¿no? Claro, y ahí también hay todo un discurso que tiene que ver con que se tiene que hacer extractivismo para revertir la pobreza. Pero sin embargo, cuando se hace extractivismo, se genera mayor pobreza. O las desigualdades en los territorios se expande de manera muy grande. Bueno, todavía no fuiste a Añelo, pero cuando vos veas la realidad de ese pueblo es sumamente fuerte. Nosotros acá lo vivimos con el extractivismo petrolero, pero en otros territorios se produce exactamente lo mismo con otros, agronegocios, minería, litio. Claro. Es como que eso, o por lo menos la sensación que te deja es que el ambiente y la discusión de clase dentro de la agenda pública todavía no tiene un asidero tan grande. Tal cual. Y es muy interesante conectarlo con las anteriores cuestiones, ¿no? Digamos, ahí, por ejemplo, el éxito, yo creo que comunicacional de Milei es ocultar, por ejemplo, el sector para el cual él trabaja, ¿no? Este sector financiero, estas grandes corporaciones que él representa, y el rol que tuvo el sector financiero y las grandes corporaciones en la elaboración de esta situación. Yo creo que hay un éxito comunicacional ahí muy grande donde él mete bajo la alfombra un actor fundamental. O sea, y ahí, nuevamente, ¿no? ¿Qué rol tuvo, por ejemplo, el sector financiero en todos los extractivismos? Uno rastrea, por ejemplo, el caso del litio, que es donde yo más estoy trabajando este aspecto, y se ve perfecto. BlackRock, el grupo Vanguard, JP Morgan, el banco HSBC, con una presencia notable en las mineras vinculadas con la extracción de litio, en las petroleras, en YPF. Digo, logran estar de todos lados del mostrador, de jugar como si fuera una ruleta a todos los colores, y a su vez aparecer invisibilizadas. Yo creo que es muy interesante eso y hemos perdido en este sentido y de vuelta, ¿no? Habrá que revisar, no es nuevo, pero es muy, muy claro, la iniciativa y la pregunta de ¿para qué? Yo ahí recuerdo también materiales de ustedes y haber hablado con compañeros de ustedes de Observatorio Petrolero Sur. ¿Qué pasa con las preguntas de ¿para qué? ¿A quién va la energía? ¿No? Ahora, la semana pasada, viendo los campos eólicos. Eso es una buena novedad, digo, si va el campo eólico a Luar, eso es, o a Fortescue, es una buena novedad, una buena noticia. Recuerdo en mayo ir por Jujuy, yendo para el Salar de Larós, grandes campos ocupados por
generadores de energía solar. ¿Eso para qué no? Para las mineras. Y eso es una buena noticia. ¿Dónde está la buena noticia? El para qué invisibilizado en sentido de la pregunta política, ¿no? La pregunta ética y política que nos han virado para que nos quedemos discutiendo tecnicismos y entonces digamos si es mejor, por ejemplo, la extracción por evaporación o mejor una extracción directa, por ejemplo, en el caso del litio, y en el fondo uno sabe que ya cuando nos llevan a ese plano de discusión, cuando nos anulan el no plano, ya perdemos, ya pasamos a asumir que el extractivismo es algo naturalizado y que no se puede dar una discusión de fondo en torno a cómo queremos vivir. ¿Y cómo se pueden dar las discusiones? Ahora está muy en tela de debate el tema de las audiencias públicas y sobre todo vimos una situación muy particular acá en Río Negro con el oleoducto Vaca Muerta Sur, que es un proyecto de YPF que va al Golfo San Matías. Y ahí nos encontramos con situaciones donde las voces críticas no pudieron siquiera ingresar a la audiencia porque una patota se lo impidió. ¿Cómo ves a la relación a 40 años de democracia entre las formas en que el extractivismo va degradando todas las instituciones y todo lo que ha estado medianamente, o por lo menos daba alguna instancia de debate o reflexión? Yo creo que la pregunta por la democracia es clave en este contexto. La pregunta por qué democracia tenemos, qué significa una democracia con los valores sociales, cerca de la mitad de las personas bajo la línea de la pobreza, y todos los valores ambientales son realmente gravísimos, no sé, de los países que más deforestado y desmontado, con la mitad de colmenas perdidas en los últimos 20 años, con todos los cuerpos de agua que se analizan con contaminación química, con agronegocios, una concentración en propiedad de uso de la tierra brutal, niveles de degradación del suelo brutal, inundaciones, bueno, incendios ni hablar. Digo, todo un mapa en juego. Y es muy interesante también preguntarse, bueno, dado estos valores democráticos, ¿qué parece que fuera democracia? ¿No? Por ejemplo, las consultas. Y ahí, a mí hace poco me pidieron que elabore un material de un libro que está saliendo, y lo trajimos justamente, fue uno de los ejes trabajados la semana pasada en Madrid, en este curso que se dio entre la Universidad del CEMPAT junto con la Asamblea en Defensa del Territorio, y trajimos varios de estos ejes, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Qué está caracterizando a esta democracia? Y una de las cosas que planteamos como nucleares es, el extractivismo tiene evidentemente elementos coloniales muy marcados, elementos que se pueden rastrear también en las dictaduras latinoamericanas neoliberales de la década del 70, pero también hay valores de esta democracia, con o sin comillas, ¿no? O sea, hay 4 o 5 ejes que es muy interesante reconocer que están presentes, que son, por ejemplo, un elemento burocrático muy marcado, ahí las consultas públicas son clarísimas, lo mismo los estudios de impacto ambiental, digo, ¿qué es un estudio de impacto ambiental? Y lo que cuesta encontrar un estudio de impacto ambiental que en Argentina haya frenado un proyecto. Entonces nos quedamos en un como sí, nos quedamos en algo que aparenta ser democrático pero no lo es, lo mismo las consultas públicas. En el último viaje por el tema del litio me contaban anécdotas de cómo los funcionarios, los empresarios iban en busca de una firma e inventaban escenarios para juntar una firma que les avale. Vos decís, ¿qué tiene que ver eso con la democracia? Después una fragmentación muy típica también de esta estructura, una fragmentación de voy al trigo HB4, alguien elabora el trigo, alguien lo aprueba, alguien motoriza gran parte de la logística de su aplicación, se aprueba en Brasil. Una lógica que cuando termina, al final, aprobándose, ¿quién es el responsable? ¿No? Tenemos como pequeños eslabones en el cual, como dice Jacques Ellul, todos parecía que fuéramos responsables, entonces nadie lo es. Después tenemos una estructura represiva. Digo, las comunidades están sufriendo muchísimo las cuestiones represivas, que en muchos casos, como en el caso de Jujuy, directamente está vinculado con palos y balas o con prisiones, pero que también tiene la forma democrática de la judicialización. Entonces tenés a lo largo del territorio andalgalama de 90 personas judicializadas, exaltación de la cruz por desplegar una bandera, pasta de cáncer paran de fumigarnos, compañeros y compañeras judicializadas con testigos falsos. Ahora estuve en Trelew, Andrea Leonetti y un montón de compañeros y compañeras de Trelew judicializados, digo, una lógica de persecución típicamente democrática, donde la justicia parece ser un tema de la democracia, pero usada para reprimir a los pueblos.
un elemento clave es la pérdida de distinción entre lo público y lo privado, todo lo que hablábamos antes, ¿no? La posibilidad que tienen las corporaciones de cooptar, por ejemplo, universidades nacionales y hacerlas trabajar para sí, ¿no? Entonces, fíjense cómo aparecen diferentes ejes que configuran una democracia que yo llamo y que llamamos colectivamente extractivista, o un extractivismo en fase democrático, lo cual obliga, y en el marco del contexto de las elecciones presidenciales yo creo que refuerza, a preguntarnos qué democracia tenemos, qué democracia necesitamos y qué rol están jugando los extractivismos en este sentido. Guille, y por último, si tuviésemos que anunciar o aportar algún elemento de transición o de perspectiva, digamos, ¿qué sería necesario que ocurriera para poder revertir esta avanzada extractivista? Yo creo que se van a dar 2 o 3 conflictos en breve. Yo creo que primero, me parece que hay un conflicto de escalas. Me parece que el extractivismo, además de ser proyectos predatorios, ha configurado el imaginario que nosotros tenemos que pensar a escalas grandes. Y me parece que las comunidades que se están moviendo por otras realidades estamos configurando otras resistencias, pero otras búsquedas también de vida a escalas más pequeñas. Yo creo que ahí se va a dar una conflictividad muy grande. Que creo que en algunos casos, y esto lo he hablado también, he tenido disensos públicos con, por ejemplo, compañeros de izquierda, recuerdo un debate con uno de los dirigentes del Partido Obrero, donde inclusive a la izquierda le cuesta muchísimo, a la izquierda partidaria le cuesta mucho configurar la importancia de la escala local o regional. A pesar de que los 3 levantamientos que tuvimos más importantes recientes han sido Mendoza, Chubut y Jujuy, una escala provincial que no teníamos muy marcada en la historia del país. Después, desmarcarnos de los índices macroeconómicos, o sea, en el fondo nociones como balanza de pago, PBI, volúmenes de exportación, siguen apareciendo como aparentes soluciones, a pesar de que lo único que han hecho es profundizarnos en el desastre y en la miseria, ¿no? Y después hay un par de cuestiones más que quizás suenen más abstractas, que yo creo que no lo son, yo creo que son tremendamente concretas. Hace un rato estábamos en Allen recorriendo esta convivencia espantosa entre un modelo agrícola y pozos con sus derrames al lado, alternando como manchones. Realmente me resultó impactante, yo no había estado en Allen. Y yo me preguntaba, ¿qué significa el futuro? ¿Qué es el futuro viviéndolo así? Y el futuro, yo creo que eso tiene que ver en gran medida con el rol que han tenido los grupos financieros, se ha moldeado de tal manera que el futuro suena a quimera en la actualidad de nuestro país. No existe tal cosa como el futuro. ¿Qué significa Argentina en 5 años? ¿Qué es Argentina en 5 años? Yo creo que ahí se da también un punto muy importante en donde las comunidades tenemos que recuperar la pregunta por la intergeneración, tenemos que recuperar tejidos sociales que nos constituyan, comunitarios, y en ese sentido también lograr reconocer que el sálvese quien pueda, que ha puesto el extractivismo sobre la mesa, yo puedo pisar cráneo, yo puedo esto, eso también, Lo último que yo creo que es clave es algo que quizás suene un poco abstracto, que tiene que ver con la temporalidad. Creo que tenemos que recuperar una temporalidad que nos saque de este corto plazo que nos ha puesto el mercado financiero internacional, donde todo es una quimera pensar a 5, 10, 15 años y empezar a trabajar en una dirección que involucre años, que involucre una mirada intergeneracional. Yo en particular tengo 2 hijas, Alma y Uma, de 3 y 9 años, y mucho de lo que hago es pensando en eso, en esa proyección. ¿Qué significa pensarnos? Solo así vamos a poder resolver las sequías históricas que estamos teniendo, solo así vamos a poder trabajar para que las colmenas en nuestro país de abejas se recuperen, solo así para que la equidad social se incremente, solo así para pensar otra dimensión de justicia social y ambiental. Muchas gracias, Guille. No, ustedes.